Buenos días, queridos y apreciados hermanos. Que la paz y la misericordia del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Le habla su hermano en Cristo, Arturo Reyes. Todos nosotros sabemos que Dios conoce todo. A Él no se le escapa absolutamente nada. Y en cuanto a las limitaciones para nuestro desempeño en la obra de Dios, somos nosotros como cristianos que nos colocamos estas limitaciones. En la Biblia hay ejemplos de hombres que se negaron a un llamado de Dios para cumplir algún propósito de Él. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Moisés, cuando Dios lo llamó para que fuera ante el faraón. Moisés buscó todo tipo de pretextos para no ir. Con lo que no contaba es que tenía que ir él, quisiera o no quisiera, pues era la voluntad de Dios que así fuera. Claro, hay limitaciones físicas y de enfermedad que son evidentes, que no deberíamos ni siquiera pensarlo, ya que esto no viene de Dios. De igual manera, hay cristianos que anteponen sus intereses personales ante el servicio a Dios. Cuando hablo de intereses personales, no me refiero a los estudios, al trabajo, la atención a la familia, etc., sino a aquellos intereses personales que no te afectarían en gran manera el dejarlos a un lado por la obra de Dios. Y esto es lo que estaremos estudiando el día de hoy, de cristianos que son motivos de ejemplo en su servicio al Señor. Continuando con el estudio de la carta a los Filipenses, hoy estaremos estudiando del capítulo 2, versículos 19 al 24. La prédica se ha titulado El ejemplo de algunos cristianos. Hoy, el ejemplo de Timoteo. Les invito a que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 24. Estaré leyendo en la versión Reina Valera del 60. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La enseñanza central tomada de los versículos que estaremos estudiando hoy dice: el cristiano debe ser ejemplo en servicio al Señor. Al pensar acerca de cómo servir a Dios, primero debemos darnos cuenta de que lo que hacemos no nos hace aceptable a los ojos de Dios. No podemos ganar el cielo sirviendo a Dios. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Ese es el punto de partida de nuestra vida cristiana. Se trata de la gracia de Dios, no de nuestro servicio. Cuando nos hemos convertido en hijos de Dios a través de la fe, tenemos el deseo de servirle. Dios comienza a transformarnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo, cuando somos obedientes a su palabra, o sea, cuando dejamos que Él haga su obra en nosotros. El Señor está interesado no en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Al servirle a Dios, lo más importante para Él es el tipo de persona que somos. La imagen que Él quiere ver en nosotros la podemos leer en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pudiéramos preguntarnos, ¿qué debiéramos hacer cuando servimos a Dios?
Un buen resumen es el gran mandamiento y la gran comisión. Jesús nos dio el gran mandamiento cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y un segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo leemos en Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Servimos a Dios por amarlo. Expresamos nuestro amor al adorarlo a través de nuestras canciones y oraciones, al leer y obedecer su palabra, al unirnos como su iglesia y al darle al Señor el lugar más importante en nuestras vidas. También servimos a Dios amando a nuestro prójimo. Estos son nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros colegas y todas las personas que el Señor trae en nuestro camino. Estamos dispuestos a ayudarlos de cualquier manera que podamos. No buscamos una vida fácil para nosotros mismos, pero estamos buscando cómo poder servir a los demás. Como si el buen samaritano estuviera dispuesto a hacer un esfuerzo para ayudar al hombre herido por los ladrones. Y la historia del samaritano lo se puede leer en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Otro aspecto importante del servicio a Dios lo encontramos en las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, que dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que te he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Contar a otras personas acerca de Jesús para que tengan la oportunidad de creer en Él es una de las formas más importantes en que podemos servir a Dios. Igualmente, dando testimonio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas a través de Jesucristo. Esta es una gran responsabilidad, pero hay una gran alegría conectada a eso. Porque como amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y hacemos discípulos, podemos estar seguros de la promesa de Jesús, de que Él siempre estará con nosotros hasta el día que regrese. Y estaremos con Él para siempre en la tierra nueva. ¡Gloria a Dios! Eso hace que servir a Dios sea un servicio alegre. Por lo tanto, les animo que se alegren en el Señor. El primer principio dice: Dios usa para su gloria y honra a cristiano que es sincero en su servicio. Y eso se toma de los versículos 19 y 21. Servir al Señor no es nada fácil, pero tenemos que hacerlo con gusto y agrado, sin importar los resultados, porque cuando estamos pendientes de los resultados, y estos son los que determinan nuestros esfuerzos, nos estaremos encontrando que somos nosotros haciendo el trabajo de Dios, en vez que sea Dios a través de nosotros. Igualmente, debemos servir a Dios en todo lugar y todo momento. No es solamente en el edificio donde nos congregamos. No, claro que no. Debemos de aprovechar todas las circunstancias que se nos puedan estar presentando. No podemos hacer excepción de personas. En Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, Dios nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Nos pudiéramos encontrar que estamos compartiendo la palabra de Dios con alguna persona. Le invertimos tiempo,
nos esmeramos en ese tiempo que estamos con esa persona. Si va o no a los pies de Cristo con nosotros, pues gloria a Dios. Es Él quien está haciendo el trabajo. Nosotros cumplimos con regar la semilla. El crecimiento lo dará Dios. ¿Cómo obrará Dios? No lo sabemos. Pero tengamos la seguridad de que Él está obrando. Como dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8b, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuán dispuestos estamos nosotros como cristianos para responder como respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí, gloria a Dios. El versículo 19 nos dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo para saber de vuestro estado. Pablo comienza este versículo, espero en el Señor, donde nos da una muestra de su dependencia y confianza en el Señor. Como Pablo no puede ir a Filipos en persona, tiene intención de enviarles a Timoteo como un representante. No tenía otro que estuviera tan de acuerdo con él en todo. Timoteo era natural de Listra. Su madre Eunice era judía y su abuela se llamaba Loida. Su padre era griego, y el hecho de que Timoteo no estuviera circuncidado parecía demostrar que fue educado a la manera griega. Esto lo leemos en Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. No podemos decir cuándo y cómo se convirtió al Evangelio. Pablo se lo encontró en su segundo viaje misionero. Desde ese momento, Pablo y Timoteo fueron uña y carne. La gran utilidad de Timoteo era que siempre que Pablo quería información de alguna iglesia o quería dar consejo o ánimo o reprensión, y no podía ir en persona, le enviaba. La gran valía de Timoteo era que siempre estaba dispuesto a ir a cualquier sitio y en sus manos estaba tan seguro un mensaje como si Pablo mismo lo llevara. Otros podían ser presa de ambición egoísta, pero Timoteo no quería más que servir a Pablo y a Jesucristo. Este es el patrón de todos los que están conectados o contentos con ocupar un segundo lugar con tal de que lo dejen prestar algún servicio a Dios. El versículo 20 nos dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Mismo ánimo en griego es isopsusion, deletreado es ISOPSUCHON, que significa de igual alma o de iguales sentimientos. Se refiere a la hermandad de espíritus. Describe a la persona que están entrelazadas en armonía porque tienen los mismos deseos, pasiones y ambiciones. Esto implica que Timoteo tenía el mismo amor por la iglesia de Filipos como lo tenía Pablo. Timoteo llega a ser tan buen colaborador de Pablo que no dudó en llamarlo en varias ocasiones nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo. Esto lo leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Igualmente, mi hijo amado y fiel en el Señor, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Verdadero hijo en la fe, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Hombre de Dios, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11.
Calificativos que nos demuestran el carácter cristiano de este joven y de una integridad moral que es digno de imitar por muchos jóvenes de hoy en las iglesias y por muchos mayores también. Al momento de escribir esta carta en Roma, habían cristianos, no sabemos la cantidad. Lo que sí es cierto que Pablo no encontró otros cristianos que estuvieran tan interesados por los filipenses, lo cual lo motivó a mandar a Timoteo. Si te duele en gran manera y estás interesado por todos aquellos que andan sin Cristo, o de los que se han alejado de su camino, pero no has evangelizado, no sabes cómo hacerlo, o te da como miedo, temor, déjame decirte que estás invitado o invitada los domingos desde las 8:20 a 8:55 de la mañana aproximadamente a los evangelismos que se hacen a la entrada peatonal de la iglesia. Ahí, primero con la dependencia de Dios y observando a los hermanos, te aseguro que te animará. Dios pondrá su gracia sobre ti y ten la seguridad que es de una gran bendición. Esta invitación es para cuando termine la cuarentena y empecemos a congregarnos nuevamente en las instalaciones de la iglesia. Pasando a nuestro siguiente punto, que dice, el cristiano debe ver primero los intereses de Cristo antes que sus propios intereses. Y esto lo tomamos del versículo 21, que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta situación que Pablo está mencionando para ese momento, que los cristianos en Roma buscaban sus propios intereses, lamentablemente no ha cambiado con el transcurrir del tiempo. Hoy en día hay muchos cristianos que ponen sus intereses por delante del servicio a Dios, bien en servicio a la iglesia o en su entorno. Como se mencionó en la introducción, cuando hablo de intereses personales, no me refiero a los estudios, al trabajo, la atención a la familia, etcétera, sino a aquellos intereses personales que no te afectarían en gran manera el dejarlos a un lado por la obra de Dios. En su saludo final en Filipenses, capítulo 4, versículos 21 y 22, a los cristianos en Roma, sobre quienes antes había dicho que todos buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, Pablo los llama hermanos y santos. También los hermanos y santos pueden ser egoístas e inútiles. Le dejo unas preguntas de reflexión. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo nos vemos ante esta afirmación? ¿Somos como Timoteo o somos como todos? Recordando la enseñanza central que dice el cristiano debe ser ejemplo en su servicio al Señor, pasamos a nuestro segundo principio, que dice, los méritos del cristiano dicen mucho de su servicio al Señor, el cual es evidente a los hermanos de la fe. Y esto lo tomamos de los versículos 22 al 24. El comportamiento y la disposición de servir en la obra de Dios cuando se está con un corazón dispuesto es notorio en todos los hermanos que están a tu alrededor y aún en aquellas personas que no te conozcan. Dios no busca solamente gente preparada. Él está interesado en aquellos cristianos que están dispuestos sinceramente a servirle y a crecer espiritualmente para su gloria y honra. No está interesado en cristianos que, aunque le sirven al Señor, son piedra de tropiezo para los hermanos.
Entre otras cosas, ese corazón dispuesto en confianza y dependencia al Señor cuando se presentan las dificultades que se van a presentar. ¿Cuáles? No lo sabemos, pero cuando estén presentes tenemos que dar testimonio en quién hemos creído, con la confianza que Dios dará la salida. El enemigo casi siempre nos pondrá obstáculos de distintas índoles, formas y maneras. Esto lo hemos experimentado muchos hermanos cuando salimos a evangelizar. No es todo el tiempo que tengamos obstáculos, pero siempre retornamos llenos de gozo en el Señor. ¡Gloria a Dios! El versículo 22, leemos: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La palabra méritos en griego es dokime, D-O-K-I-M-E, que significa confiabilidad, experiencia, cualidades, superar la prueba como en un examen. Y esto lo era Timoteo, que aunque joven, no por eso era un novato, y tenía experiencia por haber colaborado con Pablo en el ministerio. Para Pablo era un joven aprobado. Estos méritos que tenía Timoteo los aprendió de Pablo en los distintos sitios que estuvieron juntos compartiendo el Evangelio, donde se le formó un carácter probado. Y este carácter probado se pone de manifiesto cuando se pasan por dificultades, en este caso por compartir el Evangelio. Pablo ya estaba curtido al respecto, y como hijo a padre, fue también lo que Timoteo aprendió de su padre y maestro. Muchos cristianos llevan una vida light. Sus alegrías y tristezas, sus altos y bajos, su escasez y abundancia, son las de una persona sin Cristo. Cuando están bien, están alegres y contentos. Cuando las circunstancias les son adversas, están de mal humor o entristecidos. En esta ecuación no aparece Dios por ningún lado, y si aparece es cuando las cosas le va mal. Pero si permite que sea Dios quien gobierne y dirija tu vida, como dice la palabra de Dios, ¿tendrás dificultades? Claro que sí. Ninguno estamos libres de no padecer dificultades. Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33b: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta confianza y dependencia en Dios es la que nos da un carácter probado para la gloria de Dios. Y este carácter es el que estaremos reflejando al momento de estarle sirviendo a Dios. Nuestro siguiente punto dice: el cristiano tiene que crear confianza en sus líderes, en su servicio al Señor, para ser considerado a obras mayores. Y es tomado de los versículos 23 y 24. Y dicen los versículos: así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y el 24: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En los versículos que hemos estado estudiando hoy, Pablo da su primera razón de mandar a Timoteo a los filipenses. Luego les aclara que no tiene a otro que se identifique con él y con la causa de los filipenses. Seguidamente les recuerda de los méritos que tiene Timoteo, que lo saben tanto los filipenses como el mismo Pablo, para luego en el versículo 23 comenzar con la afirmación de la justificación de mandar a Timoteo. Así que a este espero enviaros. Como podemos ver, la confianza que le tenía tanto Pablo como los filipenses de servicio sincero y desinteresado de Timoteo al Señor fue escogido de entre todos los cristianos que se encontraban en Roma para ese momento.
Este es el servicio que Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Como nos dice Mateo, capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Cristo no tiene siervos para que estén ociosos. Los cristianos hemos recibido su todo de Él y nada tenemos que podamos llamar propio salvo el pecado. El día de rendir cuentas se presentará cuando menos esperemos. Puede ser hoy, puede ser en este instante. Y todos seremos examinados en cuanto a lo que hicimos o dejamos de hacer, en cuanto a lo bueno y lo malo que hay en nuestras vidas como cristianos. Es libertad y privilegio del cristiano verdadero ser empleado como siervo del Señor, de servirle con un corazón sincero y desprendido, donde el amor de Cristo nos constriñe a no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, los cristianos, también para aquellos que irán a sus pies por nuestro testimonio y la predicación del Evangelio. Mientras estemos en este mundo, no nos cansemos de hacer el bien que podamos a todo aquel que esté a nuestro alrededor, dando testimonio de quién es el que gobierna nuestras vidas. ¿Y quién es el que gobierna nuestra vida? El Rey de Reyes, Cristo Jesús, gloria a Dios. Recordando la enseñanza central que dice: el cristiano debe ser ejemplo en servicio al Señor, pasamos a las aplicaciones. Primer punto tenemos: ¿estás colocando tus intereses por delante del servicio al Señor? Tus intereses están por delante del servicio a Dios. El tiempo que le das a Dios son migajas. Lo que te sobra es lo que le das. No tienes tiempo para hacer un devocional, para leer la Biblia, meditar en ella. Del servicio con los hermanos no hay tiempo. Pues debes de ser buen administrador de tu tiempo y darle a Dios lo mejor del día, no las obras. Nuestro segundo punto dice: ante los ojos de los hermanos te pudieras ver como un cristiano ejemplar, pero siendo sincero contigo mismo, ¿cómo te ves tú? Acuérdate, Dios no puede ser engañado. Debes reflexionar en tu intimidad con Dios y en oración para que Él te dé sabiduría y puedas discernir, si es tu caso, de la sinceridad de tu servicio al Señor. Y como tercer punto, ¿de quién estás aprendiendo para hacer la obra de Dios? Tenemos que ser de buen testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Si requerimos ayuda, debemos apoyarnos con hermanos crecidos en la fe, mientras vamos formando ese carácter probado, como lo pudo hacer Timoteo, sin el cual nuestro servicio a Dios puede ser deficiente. La primera condición para poder servirle a Dios con sinceridad es tener a Cristo en tu corazón. No hay otra forma. Si todavía no lo has hecho y es tu deseo de servirle a Dios y estar en su presencia al momento de partir de este mundo, tiene que ser a su manera, invitando a Jesucristo que sea tu Señor y tu Salvador. Si es tu deseo, aprópiate de esta pequeña oración, repitiéndola. Señor Jesús, sé que tú me amas y quieres darme una nueva vida, si creo en ti. En este momento afirmo que creo en ti y por fe te recibo como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida
y guíame de acuerdo a tu voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo, por favor, avísanos. Así tendremos el privilegio de conocerte un poco más personalmente y también el privilegio de poder orar por usted. Que Dios te bendiga. Hermanos, que la fortaleza y la paz del Señor repose sobre todos y cada uno de ustedes en medio de esta cuarentena que estamos viviendo y en medio de las dificultades que cada uno atraviesa día a día en su casa. Dios me les bendiga.